Padre divino Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias al Señor. Hermosa alabanza, ¿no? En el altar de Dios el fuego está encendido. Ese fuego tenía que estar encendido de día y de noche sobre el altar. ¿Amén? Y ahora este coro dice, está en mi corazón. Este corazón tiene que estar ardiendo en el fuego del Señor, hermanos. Amén. No permitamos que se apague por nada. Amén. Hoy ahora somos nosotros los principales responsables de esto. Amén. De mantenerlo encendido. Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo, como un consejo le daba, ¿no? Que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Lo tenía que hacer Timoteo. ¿Amén? Dios ya hizo su parte. Hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos disfrutar de esa presencia y ese ardor del Señor en nuestra vida. Justamente me había dicho a Esteban, ahí le mandé un papelito con los textos que íbamos a leer, pero el primero era el que leyó Gerardo, en Juan 8:12, pero lo vamos a repetir, amén. Por algo el Señor quiere que lo digamos, amén. El Señor cuando quiere reafirmar una cosa dice, de cierto os digo. Vio que la palabra de Dios muchas veces, de cierto os digo, como para que prestemos atención, ¿no? Para que a ver qué nos quiere decir el Señor, ¿amén? Y para que esto lo guardemos en nuestro corazón. En el Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Dale. Los invito a tomar asiento. Lo de la luz del Señor, ya sabemos. Voy a bajar el volumen porque está haciendo barullo el celular. No quería hablar mucho de la luz del Señor, porque todos sabemos. Amén. Yo soy la luz del mundo. Cuando Juan comienza este hermoso evangelio que está dirigido a la iglesia, en el capítulo 1 justamente habla de esto. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, en Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ven? Y dice más adelante, aquella luz verdadera, en el versículo 9, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz del Señor, la vida de Cristo, hermanos, amén, haciéndose carne, haciéndose como uno de nosotros, viniendo a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pueblo de Israel, los judíos, amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que no lo han recibido, conocemos esa luz. Creo que cuando llegó el Señor a nuestra vida, disipó las tinieblas, disipó las dudas, disipó todo temor. Amén. Amén. Porque encontramos en la palabra del Señor palabras de vida eterna, palabras seguras, marcadas por el Espíritu Santo. Pero yo me quería referir ya no tanto al Señor, como lo conocemos, sino a nosotros. Acá dice en este versículo 12, el que me sigue. El que me sigue. ¿Ven? Vio que el llamado del Señor cuando comenzó su ministerio a los apóstoles, a los discípulos, fue las primeras palabras, sígueme. Le dijo a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo, que no eran hermanos, pero eran pescadores, sígueme. Y al instante dice que dejaron sus redes y le siguieron. Y vemos que los apóstoles, más allá de todas las cosas que pasaron y después que ascendió el Señor a los cielos, siguieron pasando, hasta el martirio, le siguieron. No dejaron de seguirle, porque realmente ellos encontraron en el Señor la luz. Se maravillaron de todas las cosas que el Señor fue haciendo durante ese ministerio, ¿no? El hecho de que realmente, en un momento, se leyó ayer, ¿no es cierto?, que Pedro pudo andar sobre las aguas, porque el Señor le dijo, bueno, ven Pedro hacia mí. Pero así como anduvo sobre las aguas, sacó su vista del Señor y se comenzó a hundir. Sálvame, Señor, que perezco. Ahí estaba la mano del Señor para levantarlo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es esto. Pedro aprendió que el Señor estuvo siempre con él.
aun cuando lo negó. ¿Amén? El Señor acercándose para resarcirle, ¿no? Y decirle, Señor, Pedro, ¿me amas? Me amas, Pedro. ¿Amén? Entendió, comprendió que realmente Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la luz del mundo, ¿amén? Aquel que vino a salvarlo, a redimirlo, y le siguió. Y yo quería esto en esta mañana justamente alentarlos, hermanos, ¿no? Para que sigamos al Señor, para que permanezcamos. Yo siempre lo digo, que esta carrera a la cual nos llamó el Señor, me dice la palabra que la tenemos que correr con paciencia, puesto los ojos en el Señor Jesús. ¿Ven? Pero para poner los ojos en el Señor Jesús tenemos que estar cerca de Él, tenemos que seguir sus pisadas, no tenemos que detenernos, no tenemos que pararnos, porque si no el Señor se va alejando. No porque el Señor se aleja, porque nosotros nos damos cuenta que nos quedamos parados ahí estáticos y parece que el Señor se aleja de nosotros. El Señor está cerca siempre, ¿amén? Somos nosotros muchas veces los que permanecemos alejados de Él. Y la palabra nos alienta a seguirlo constantemente. Si uno comienza a buscar a través de la palabra, mire, en el capítulo 7 de Juan, en el último dice, gran día de la fiesta, versículo 37, dice que Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo ya vino, las cosas pasaron. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que hace arder en nuestro corazón la palabra de Dios porque glorifica a Cristo. El Espíritu Santo está con nosotros, pero el llamado es acá a acercarnos al Señor. Venga a mí, dice, y beba. Como el Señor dice en Mateo, venid a mí, aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un llamado constante de Dios a través de la palabra, y si buscamos vamos a encontrar un montón de versículos donde el Señor nos llama a estar con Él, a seguirlo porque en Él vamos a encontrar la luz y vamos a disipar toda niebla, toda duda, todo temor. ¿Ven? Así como los apóstoles le siguieron, y aun cuando estaban en la barca, ¿no? Que el Señor les decía, bueno, vamos a pasar al otro lado, y se acostó a dormir, ¿vio? El Señor se levantó la gran tempestad en medio del mar y ahí los discípulos sí fueron corriendo. Señor, despierta que perecemos, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No? Se pensaba que el Señor estaba dormido y el Señor no duerme nunca, el Señor no descansa. Somos nosotros a veces los que nos dormimos, ¿no? Y parece que el Señor, cuando nos tenemos que enfrentar con alguna tormenta, con alguna situación, con alguna cosa que se pone con tinieblas, me imagino en el medio del mar de Galilea, con tormenta, con relámpagos, con viento, en las olas dando vueltas, claro. Yo como discípulo llegaré a la otra punta, llegaré a la meta, llegaré al otro lado y me doy vuelta y lo veo. El Señor no tiene derecho a descansar, ¿no? Nosotros sí, a veces nos dormimos, nos quedamos ahí medio pachuchos y el Señor tiene derecho a descansar, pero el Señor siempre está. Y se despertó el Señor y reprendió los vientos y los vientos cesaron, ¿no es cierto? Se hizo grande bonanza. ¿Quién es este? Decían los discípulos, ¿no? Que aún los vientos le obedecen. Y a veces yo digo, qué grande que es nuestro Dios. Y nos pide que le sigamos, nos pide que permanezcamos en Él, que no nos apartemos. Y somos nosotros a veces, hermanos, los que nos quedamos dormidos, los que nos hacemos medios perezosos. Que en lugar de venir a la casa de Dios, de buscar sus caminos, de orar, de buscar su palabra, de leerla, de atesorarla en nuestro corazón, nos quedamos medio ahí. Y el Señor nos sigue amando, vengan a mí, no se aparten de mí, síganme, porque yo voy a disipar todas las tinieblas, yo voy a calmar todas las tormentas, pero ustedes tienen que estar seguros, ustedes tienen que estar bien anclados en la fe. Amarme, seguirme, oírme, escucharme,
atesorar mi palabra para que estén bien, para que estén fuertes. Ven, que Dios nos ayude. Mire, hay un llamado del Señor en el capítulo 15, versículo 4, todos sabemos la parábola de la viña, ¿no? Y del labrador, ¿no? Pero en el 15:4 de esta hermosa palabra de Dios, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Un llamado a la permanencia en el Señor, a que, como estábamos cantando, esto es para que no se apague ese fuego en nuestro corazón, hermanos. Amén. Que no se apague ese fuego. No dejemos que el enemigo lo enfríe por las cosas que estamos viviendo en este mundo, o por las circunstancias que podamos estar pasando en nuestro hogar, en el trabajo, donde fuere. Un llamado a la permanencia, permaneced de mí, yo en vosotros. Un llamado a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos llene, nos bendiga, nos colme de bendición. Amén. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo no podemos hacer nada. Si no permanece la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Constante el llamado de Dios. Y a veces nosotros nos volvemos medio cansinos, medio perezosos. Y hablo de perezoso porque el otro día vi un perezoso cruzando una ruta ahí en Estados Unidos y detuvieron todo el tráfico porque ellos, cruzando. Si no paraban el tráfico, se nos llevaban por delante, ¿no? Yo digo, mire, vamos a leer en Hebreos capítulo 6, del 9 al 12. Hebreos capítulo 6, del 9 al 12. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, está hablando a los creyentes, ¿no? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Ven? Dios no es injusto, Dios sabe el esfuerzo nuestro, cómo nos movemos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Amén. Dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ven? Estaban. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Parece que algunos no mostraban esa solicitud que tuvieron en un principio hasta el fin. ¿Ven? Dice, para plena certeza de la esperanza. Porque esto redunda en beneficio para nuestra vida. Porque cuando nos esforzamos y somos valientes y ponemos por obra la palabra de Dios y somos diligentes y le seguimos al Señor y permanecemos en Él, tenemos la certeza dentro nuestro que estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Entonces tenemos paz, tenemos seguridad. Dice, y mire lo que dice en el 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Parece que algunos había empezado a declinar, se había empezado a quedar, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitemos las buenas cosas de la palabra de Dios. Imitemos a aquellos que se afirmaron en la fe en el Señor y que le siguieron al Señor hasta el fin. ¿Amén? No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, que lo que menos busca es a Dios, hermanos. Amén. No que busca las cosas de este mundo. No nos dejemos detener porque algo malo nos acontece. La palabra de Dios está llena de situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor. ¿Qué somos nosotros más que ellos? ¿Por qué a nosotros no nos pueden pasar ciertas cosas en nuestra vida? Y nos van a pasar porque somos hijos de Dios. Pero tenemos una esperanza, una seguridad en nosotros que va más allá de todo eso. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, después de todas las calamidades que le pasaron, y al fin se levantará del polvo y levantará mi alma también. Es esto, esta seguridad que me da la palabra de Dios. Pero esta seguridad me da la palabra de Dios cuando lo sigo, hermanos. Cuando realmente escudriño las Escrituras, cuando realmente creo lo que Dios me está diciendo en su palabra, lo atesoro en mi corazón como lo que es un precioso tesoro y lo pongo por obra en mi vida. Trato en todo lo que puedo, me esfuerzo y soy valiente para enfrentar las cosas de este mundo, amén. Y me esfuerzo para hacer lo que Dios me manda en su palabra. Pero tenga en cuenta que Dios manda, pero no obliga. El que me sigue, dice el Señor. El que me sigue.
una disposición nuestra del corazón. Y yo te sigo, Señor. Mire, con mi esposa estamos pasando, yo ya estoy un poquito más recuperado, estuvimos pasando una situación bastante difícil con este mosquito, una cosa tan insignificante, ¿no es cierto? Está en la palabra, se ve que vino con Job, con Noé, si no se le coló en la barca a Noé, vino después del diluvio, amén, pero el mosquito estaba desde siempre, amén. Y uno está medio pachuchado y ya tiene unos años uno encima. Entonces con los años encima y las cosas que vienen uno, ay Señor. Pero el aliento, la fuerza la encontramos en el Señor. Sí, acudimos a los médicos, oramos, tenemos que ir a un médico, tenemos que tienen que controlar, bueno, está bien. Dios vela por la buena ciencia. Pero confiamos en el Señor y el Señor nos va levantando. Y uno dice a veces, tenemos el deseo de venir acá. Hoy Silvia se levantó con ganas, mi esposa, y todavía daba medio teclear. Se le ponían todas las cosas negras, se cayó 2 veces, 3 veces, amén, por el desmayo, por esta cosa. Pero acá está. Porque hay algo que nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe, hermano. Es esto, impulsa al Hijo de Dios a seguir adelante. No se deje vencer por el enemigo, porque el enemigo lo que va a querer hacer, va a querer enfriarnos, va a querer echarnos un balde de agua fría cuando estamos pasando algo. Nos va a querer decir, ves, tu Dios está mirando para otro lado, se durmió en la barca, se está olvidando de vos. Mentira, miente desde el principio, así como le mintió a nuestros primeros padres, miente. Nuestro Dios nunca se duerme ni se fatiga con cansancio. Amén. Amén. Él siempre está. Depende de nosotros que le sigamos, hermano. Depende de nosotros que no nos hagamos perezosos, sino que sigamos adelante. Afirmemos nuestro corazón en las manos de Dios. Un poquito más adelante en el capítulo de Hebreos, aquí la palabra le sigue hablando a sus hijos, a aquellos que han creído. Del 19 al 25 vamos a leer. Miren lo que dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora podemos entrar ante la presencia de Dios a través de la oración. ¿Ven? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Sabe que cuando vienen las situaciones a veces hacemos al revés? Nos alejamos. Por una cosa o por otra nos alejamos y la palabra de Dios me dice, no, acércate, no te vayas, vení a mí, seguime. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que no me diga, Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No quiero que me diga eso, Señor. En plena certidumbre de fe, dice, y teniendo purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantenernos firmes en el Señor, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que seguir, tenemos que abrir nuestro corazón para que Él nos siga llenando con su presencia. Amén. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesita mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Amén. Dice, y mantengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El orar uno por otro. No lo veo a mi hermano en la iglesia, no lo veo por acá, no lo veo por allá. Oro, lo pongo en la mano de Dios. Señor, levantalo, bendecilo, fortalecelo. No sé lo que está pasando, tú lo sabes. Amén. Cúbrelo con tu gracia. No dejando de congregarnos. Esto mucho no lo quiero tocar porque parece que uno piensa que el pastor quiere que llenemos la iglesia. No, yo quiero que usted esté bien. Yo quiero que usted esté bien. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, no se dejen de congregar. Dios levantó su iglesia. Por algo la levantó el Señor.
Si no le hubiese dicho, bueno, reúnanse por donde quieran, donde estén 2 o 3, yo voy ahí, listo, lo dijo el Señor. Pero su iglesia que es columna y baluarte de la verdad, una iglesia que tiene que estar preparada para ganar almas para el Cristo y para enseñarles cómo deben de conducirse en la casa de Dios y en el mundo y en su vida. Esto es lo que hace la iglesia. Nos exhorta, nos alienta, nos anima, ora por nosotros, nos cobija, nos amamos, oramos los unos por los otros, nos apoyamos. Esto es para que nos mantengamos firmes sin fluctuar y para que no se apague el fuego de nuestro corazón. Una iglesia donde tiene que arder en el espíritu. Y somos nosotros los príncipes, como piedras vivas, cada uno de nosotros tiene que sentir esto en el corazón. Y después yo sé que me reúno acá, me reúno en la calle, me reúno donde sea, la presencia de Dios va a estar. Y esto no habla de multitud, hermanos. A lo mejor hay una iglesia llena de almas y no sé cuántos convertidos habrá ahí, cuántos realmente están ardiendo en el espíritu. Es una iglesia como una manada pequeña donde realmente nos juntamos para alabar y bendecir el nombre del Señor, donde nos apoyamos los unos a los otros y la presencia de Dios va a estar. Dios no se caracterizó a través de la palabra de Dios por grandes multitudes reunidas, hermanos. 12 y uno lo negó al Señor. El ministerio que preparó el Señor. 120 en el aposento alto. Después de las multitudes que le siguieron de los milagros que hizo el Señor, 120 había en el aposento alto. Llenamos este lugar con 120 personas, esperando la promesa del Señor. Comenzó la obra. 3.000 almas se comenzaron a reunir en Jerusalén. Y la iglesia prosperaba, bendecida, pero el Señor nos había mandado a predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Persecución. La iglesia diseminada por todo lugar. Y ahí comenzaron a prenderse fueguitos, hermano, en distintas partes del mundo, hermanos. Pequeñas hogueras. Más trabajo para el enemigo. Porque un gran fuego, capaz que lo pueda apagar en un momento. Pero tantas hogueras encendidas por todo lugar, diseminadas, más trabajo. Grupos pequeños. Pero la iglesia siguió caminando, siguió creciendo. Que Dios nos ayude para mantenernos firmes, sin fluctuar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Años 50 después de Cristo, más o menos habrá escrito esta carta. 50 años, habrán pasado 30, 40 años que ascendió el Señor a los cielos y ya algunos se dejaban de congregar, que así no tiene por qué extrañar que en este tiempo pase, ¿no? Pero acá dice la palabra, Señor, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto a llevar a su iglesia. ¿Amén? Ya estamos 2000 años después que esta carta fue escrita casi, ¿no? Pasaron, claro que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años, ¿amén? Pero nosotros medimos el tiempo de esta manera, ¿amén? Debemos de afirmar nuestro corazón, no deje de seguir al Señor. Y quiero terminar con un texto en Efesios capítulo 5, porque Pablo le está hablando a una iglesia que se caracterizaba por el amor. ¿Ven? Pero por un amor que en algún momento se comenzó a enfriar. ¿Ven? Uno ve la carta a los Efesios y es una exhortación al amor, ¿no? De cómo Pablo oraba porque el amor de ellos iba creciendo para que llegasen a comprender cuánto amor tenía el Señor, ¿no? Cuán alto, cuán profundo era el amor de Dios. Y la iglesia es el primer amor. El primer mensaje que le da Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había dejado su primer amor. Y Pablo, cuando escribe esta carta, a partir del versículo 14, capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice ya la palabra de antes, ¿no? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Y uno parece, dice, claro, los que estamos muertos en delitos y pecados eran aquellos los no creyentes, amén. Pero acá la palabra va dirigida a la iglesia. Despiértate tú que duermes. Algunos se habían hecho perezosos, otros se habían dormido, amén. Y yo no digo dormir, mire, acuéstese y duerma en paz. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero si lo sigo al Señor, si sigo la luz de Cristo, si permanezco en las cosas de Dios, me voy a acostar y voy a dormir en paz. No hablo de ese dormir, tenemos que descansar bien, para que el otro día nos levantemos con fuerza y podamos seguir adelante. Pero está hablando de aquellos que nos dormimos espiritualmente. No, hay muchos hermanos que acá se duermen. Hola, Francisca, ¿qué tal? Pero yo muchas veces me dormí también. Pero el Señor nos llena, nos bendice porque estamos en su casa. Hablo de dormir espiritualmente. No nos podemos dormir. Despiértate tú que duermes, un llamado a despertarnos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia. Prestemos atención. Seamos diligentes, no perezosos. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Entendemos la palabra de Dios. Vemos lo que Dios me está pidiendo. Lo hago. Me esfuerzo. Levanto mis brazos, alabo a Dios. Confío en Él. Me levanto cada mañana y pongo mi vida en las manos de Dios. Y me acuesto a la mañana y digo, gracias Señor por haberme sostenido. Estoy en comunión con el Señor. A lo mejor no puedo estar todos los días en la iglesia, pero todos los días de mi vida puedo estar alabando y bendiciendo a mi Dios en mi corazón. Amén. Estemos despiertos, velando. El Señor viene pronto. Aprovechando bien el tiempo. Pablo le decía a la iglesia, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Eran malos en ese tiempo. ¿Cambió? ¿Serán mejores ahora? Peores. Porque la maldad en el mundo sigue creciendo. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y va a tratar de devorar, de andar como león rugiente, buscando a quién devorar. A ver quién se quedó atrás. ¿Quién se durmió? ¿Quién no está siguiendo al Señor? ¿Quién se está volviendo perezoso? ¿Quién no está en el fervor del Señor? ¿Sabe quién va a buscar? Al que está dormido, al perezoso, al que no sigue, al que se queda. A ese, como buscan las manadas, ¿vio? El león como ese. Busca al que está ahí, se apartó de la manada, se apartó de la iglesia. Anda por acá, por allá. Te distrajo. Anda, ¡pum! Ahí viene. Pasa así. En lo espiritual pasa así, hermano. Pasa así. Uno lo comprueba a través del tiempo. Dice la palabra, por tanto no seáis insensatos. Dios nos dio una cabeza, un pensamiento, un cerebro, para que pensemos. Sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y después ahí sigue, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermoso. Yo quiero andar así, hermano. Amén. Yo quiero seguir así. Y entre tanto que Dios nos dé la fuerza, pongamos por obra la palabra de Dios, porque fiel es el que os prometió, Él lo va a estar haciendo. Mantengámonos firmes. Amén. No mira hacia atrás, mira hacia adelante. Prosiga la meta, al supremo llamado Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se distraiga, no se duerma, amén, espiritualmente. Siga, con paciencia, con paciencia. Esta carrera no es, como yo digo siempre, del más ligero ni del más fuerte, es de aquel que permanece y persevera en el camino del Señor. Que siga adelante, venga lo que venga. Sé que mi Redentor vive. ¿Ven? Y lo sigo. Y sigo esa luz que disipa toda tiniebla, que disipa toda duda, que disipa todo temor de mi vida. ¿Amén? Amén. Porque me amó, me ama y me va a seguir amando, como dice el Señor, hasta el fin. ¿Amén? Que este amor del Señor en nuestro corazón no se apague. Avívelo. Vamos a estar de pie, levante sus brazos.
Dele gracias a Dios, bendito Rey, te alabo, te bendigo, te glorifico porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, para hablarnos, para bendecirnos, para llenarnos con tu presencia. Completa esta buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor. En tu mano nos ponemos y te damos gracias, Señor, en el precioso, glorioso y poderoso nombre de Jesucristo, bendito Rey. Gracias, bendito Rey, gracias, Señor. Todo sea para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre.